no tiene una identidad propia, se siente como la copia de la copia. Y ojo, no es nada contra este luchador, porque su hijo no quiso tener el personaje, quiso dedicarse a otra cosa. ¿Cómo van a llegar a esto si nadie sabe de ellos? En las redes sociales no se habla tanto de ellos. En las páginas especializadas de lucha no se habla de ellos. Y es más inconcebible que un grande americano sea más protagonista, no teniendo legado, no siendo un luchador posicionado en la lucha libre mexicana, no teniendo el tío, no teniendo el papá, no teniendo el abuelo, y ya esté posicionado simplemente porque una empresa lo respalda. Pero lamentablemente eclipsa la carrera de sus hijos. Bienvenidos a un episodio más, señoras y señores. En este podcast vamos a hablar de varios luchadores juniors, luchadores que han cumplido con el objetivo de seguir el legado de sus padres, de los abuelos, pero otros que no lo han podido hacer. De hecho, va a estar más referente a esto último. Sí, va a ser controversial, va a ser polémico y quizá a muchos no les guste este episodio, pero las cosas se tienen que decir y sobre todo también tenemos que evidenciar tanto cosas buenas como cosas malas de estos juniors. También hablaremos del legado de sus padres, de los abuelos y si esto ha afectado. Y también hablaremos del nepotismo, porque el nepotismo en la lucha libre, señoras y señores, existe. Que no lo queramos ver, que nadie quiera hablar de eso y que haya luchadores que ni siquiera lo están aprovechando, es lo que vamos a tocar el día de hoy. Así que vamos rápido a este episodio. Bueno, no tan rápido, porque la realidad es de que este video, así como los nuevos formatos, van a durar bastante. Pero van a ser pláticas de lucha libre donde tú vas a conversar con nosotros y vas a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Así que vamos a comenzar con este episodio y hablaremos del príncipe Maya Canek. ¿Qué decir de Canek? Una leyenda de la lucha libre mexicana, un ídolo, un ícono. Muchos sí lo consideran como tal, porque la realidad es que Canek es una leyenda. Luchadores como Cibernético lo catalogan como leyenda, aunque algunos creadores de contenido dicen que no era leyenda. Incluso hasta después lo entrevistaron, pero bueno, son otros temas. Este luchador, pues prácticamente ha estado en las empresas más grandes de México. El Consejo, AAA y lógicamente el extinto Toreo de Cuatro Caminos. Vaya, es un luchador que ha logrado de todo: duelos de apuesta, campeonatos, la máscara, yo creo que la más importante que tiene, que es la de Universo 2000, en aquella lucha que tuvo donde aplica el martillo negro, pero pues, se da cuenta Rafa el Maya, que en paz descanse, y descalifica a este luchador cuando pues prácticamente no se había tomado en cuenta este movimiento. Alguien le avisó, por eso se dio cuenta Rafa el Maya, y pues la lucha sigue, gana Universo 2000, pero pues Rafael Maya invalida el resultado y gana Canek, ¿no? Ese resultado quizá fue el más polémico en la historia de la lucha libre, o uno de los más polémicos en la historia de la lucha libre, pero particularmente en la historia de Canek. También tiene la máscara de Owen Hart, pero quizá lo más importante de Canek, lo más importante que hizo a lo largo de la historia, fue ser un luchador representativo del toreo de Cuatro Caminos, sobre todo en los años 80. Canek fue un rudo importante de México, pero cuando se hablaba de extranjeros, cuando se hablaba de luchadores que de cierta manera tenían que defender el país, tenían que defender la patria, tenían que defender al luchador mexicano, pues tenemos que hablar de este luchador. El único que lo hacía de una buena forma, lo hacía con jerarquía, lo hacía con poder, lo hacía con credibilidad, era Canek. Canek se enfrentó a Coquina, que después se convirtió en Yokozuna, se enfrentó a Hulk Hogan, se enfrentó a André el Gigante, se enfrentó a Owen Hart, que le quitó la máscara, y a míticos luchadores que después se volvieron estrellas de Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que André el Gigante fue el primer mexicano que le hizo esta cargada. A Hulk Hogan lo acribilló en el torneo de Cuatro Caminos, cuando Hulk Hogan quizá no era la estrella todavía en Estados Unidos ni a nivel mundial, pero sí era estrella importante en aquel entonces. A Owen Hart también era un luchadorazo y lo destapó.
Y bueno, se enfrentó con Yokozuna, que posteriormente fue campeón de la WWF. Este luchador siempre sacó la casta, la gallardía, la fuerza. Y fue múltiples veces campeón de la UWA. El campeonato máximo que tenía el torneo de 4 caminos. Realmente muchas generaciones vieron a Canek, otras se inspiraron en Canek. Y la realidad es de que tanto luchadores como muchos aficionados sí consideran que es una leyenda, ¿no? También es el estereotipo del luchador. Él mismo tiene una frase que claramente todos la conocemos, que dice que para verse como luchador, para ser luchador más bien tienes que verte como luchador. Y él, fisicazo que tiene, ¿no? Fisicazo que tiene el señor Canek ya cuando está arriba de los 60 años. Este luchador ha sido prácticamente un luchador muy reconocido dentro de la lucha libre, pero también fuera. También hay que recordar que incluso salió en películas, ha sido múltiples veces entrevistado, a veces por creadores de contenido hipócritas que realmente no lo consideraban leyenda, pero después mágicamente sí, porque les aceptó la entrevista. Y este luchador pues tiene un legado importante, un legado que todos reconocen, y el mismo legado quería continuarlo a través de su hijo Canek Jr. Canek Jr. es un luchador que ya lleva bastante dentro de la lucha libre mexicana, que lógicamente se abrió puertas por su padre Canek, o sea, hay que decir las cosas como son. Esto le abre puertas a cualquier junior, más cuando tu padre fue una estrellototota, fue un ídolo. Debido a esta situación, pues claramente Canek Jr. tuvo más oportunidades. No sé si podríamos hablar de nepotismo en este caso, porque quizá el nepotismo es posicionarte en lugares un poquito más privilegiados. Y el caso de Canek es interesante porque sí pasó por algunas empresas importantes de México, sí tuvo rivalidades importantes, sí ganó campeonatos, de hecho incursiona más en Estados Unidos, bueno, o ha incursionado también en Estados Unidos, pero este luchador no ha llegado a tener este nivel de jerarquía que tuvo su papá. Es cierto, le han faltado rivalidades, le han faltado hechos históricos como los que hizo Canek, le han faltado también situaciones donde sobresalga su figura, pero también él intentó hacer un camino completamente diferente. Él sabía de la figura que era su papá y era muy difícil, siendo honestos, poder llegar a ese nivel, poder compararse con su padre. Y es que cualquier aficionado de la lucha libre mexicana sabía que Canek era un parámetro demasiado alto. De hecho, irónicamente, cualquier luchador que tuviera buen cuerpo, que tuviera físico importante, lo comparaban con Canek. Y pocos fueron los que pudieron realmente llegar a algo, ¿no? Por ahí el Ciber, por ahí Conan, pero pocos realmente que tuvieran un gran físico llegaban a algo importante, porque Canek y también Mil Máscaras pues realmente eran los referentes en ese punto, ¿no? El caso de Canek Jr. tiene un físico importante, pero nunca tuvo una rivalidad de ese nivel, nunca tuvo un hecho o un suceso que trascendiera la propia lucha libre. También es cierto, le faltó más publicidad, le faltó tener quizá más foco, pero la realidad es que su padre sin querer lo opacó. Es tan grande la figura de Canek que opacó a su propio hijo. Imagínense de lo que estoy hablando, opacó a su propio hijo, cuando él quería todo lo contrario, claramente quería que su hijo le fuera bien, pero los promotores obviamente iban a preferir la figura de Canek por encima que la de Canek Jr., ¿no? A pesar de que muchas veces lucharon juntos, hoy cada quien tiene sus luchas aparte, a veces coinciden, pero la realidad es de que Canek Jr. simplemente no pudo lograr eso. Al final no fueron falta de facultades o cuestiones luchísticas, sino simplemente la fama, la popularidad, también hay que decirlo, el carisma de Canek era algo de otro mundo, ¿no? Un luchador los 80, 90, 2000 y las décadas que siguen de los 2000, que ha sido muy importante y que sobre todo se mantiene vigente. En este caso, Canek Jr. contó con la mala suerte de que su papá fuera uno de los luchadores más importantes de la lucha libre mexicana y no lo supo aprovechar. O sea, honestamente creo que pudo capitalizarlo mejor, pero tampoco fue de todo su culpa porque lo eclipsó su propio padre.
ahí sí que ni cómo hacerle en este caso, pero lamentablemente esto no ha sido el caso de otros luchadores. Ha habido otros luchadores que la tienen facilita, que la tienen mucho más papita, mucho más fácil, mucho más sencilla para poder triunfar. Y es aquí cuando tenemos que hablar de la imagen que está en esta miniatura, del santo, el hijo del santo y el santo junior. Pero a diferencia de empezar a alabar a la figura mítica que fue el santo y el hijo del santo, porque lo fueron, vamos a hablar del santo junior. Santo Junior debutó en el 2016 a manos de su padre. Su padre lo acompañó en su debut. Tuvo unos cuantos años donde realmente no pasó nada con el santo junior. Y camino a la pandemia, un año antes, desapareció. Después de la pandemia no se supo nada de él, si no es porque el propio hijo del santo decía que se había dedicado a proyectos personales. Entre ellos, si no lo saben, tener una banda de rock o de metal y también su carrera profesional. Al final, esto no lo podemos juzgar. Hay que entender que Santo Junior es un joven, una persona normal y corriente, que si tenía otros sueños, otras metas, podía dedicarse a lo que él quisiera. En su momento prefirió esto que la lucha libre, pero ya camino al retiro de su papá en 2025, decidió regresar. El hijo del santo no lo esperaba, regresó el Santo Junior, ya no lo pudo casi acompañar el hijo del santo para potenciar la carrera del Santo Junior, y hoy el día el Santo Junior se encuentra en el circuito independiente. Sí, quizá muchos digan desde abajo, estando en arenas más chicas, no en empresas tan importantes, pero estando en luchas estelares. Aquí es donde hay una discrepancia demasiado fea, porque a diferencia de Canek Jr. y otros luchadores que vamos a nombrar, Santo Jr. tomó una decisión de alejarse de la lucha libre mexicana. Y 10 años después casi, o más bien, sí, 10 años de su debut, regresó cuando tenía muy poco dentro de la lucha libre mexicana. Y este tipo de oportunidades solamente la tienen estos luchadores. Santo Junior regresó porque había chance de regresar, porque tenía las puertas abiertas para regresar, porque su padre era el hijo del santo y su abuelo el santo. Otro luchador no hubiera podido regresar de esa forma y con esa relevancia, y mucho menos estar en las estelares. Sí, en el circuito independiente, pero al final luchador estelar. No está iniciando de cero, no ha hecho absolutamente nada para realmente empezar en las estelares, solamente ser el hijo y el nieto del santo. Sí, duele decirlo, pero es la realidad. No se le critican las cuestiones personales ni las profesionales, tampoco lo que está haciendo dentro del ring, porque creo que ha mejorado. Tiene buena estatura, tiene buena corpulencia y tiene otras aptitudes y actitudes. Pero es un hecho que el Santo Junior prefirió todo antes que la lucha libre. Y esto para cualquier otro luchador sería imperdonable. Imperdonable. Un luchador que pierde tanto tiempo no podría regresar a este nivel, a este posicionamiento. Esa es la realidad. Lamentablemente, el Santo Junior, entrado ya casi en los 30 años, no tiene público. Sí, se está ganando a un nuevo público, pero el público de su padre, del hijo del santo, que hizo una carrera excepcional, sí muy criticada, sí cuestionada por los duelos de apuesta, aquel duelo de apuestas con Aristóteles donde se dice que pierde la máscara, aquel duelo de apuestas que no quiso tener con Fuerza Guerrera camino a su retiro, duelos de apuesta más importantes con Blue Demon Jr. o quizá exponer su máscara contra rivales donde no se viera tan predecible, pero al final una carrera bien hecha, un legado bien construido, un legado difícil, porque su padre era una leyenda de leyendas. Su padre fue el luchador, el hombre, el que prácticamente puso las pautas para la lucha libre. Él y Blue Demon. Ellos son los principales
o las principales figuras de la lucha libre y marcaron una época, la época de oro, marcaron el deporte y son figuras de la cultura popular mexicana. Lo que hizo el Hijo del Santo fue continuar con esto. Ahora, él dice que superó a su padre, muchos dicen que no. Yo honestamente creo que llegó al nivel de su padre, conocido dentro y fuera de la lucha libre, eso ya es importante, y conocido a nivel mundial. Pero lo que hizo el Hijo del Santo fue aprovechar lo que le dejó su padre, el personaje, el auge, la fama, la popularidad. Y el Santo Junior no lo aprovechó. Santo Junior tuvo todo el tiempo desde que se retiró 2019 hasta el 2025 para regresar y no lo quiso aprovechar. No quiso aprovechar que su padre y su abuelo eran el hijo del santo, lógicamente, y el santo. Esto le va a costar en su carrera. Sí, está ganando campeonatos, está ganando luchas, está teniendo algunas rivalidades que honestamente no están siendo tan relevantes en la lucha libre mexicana. ¿O ustedes han hablado o conocen de estas rivalidades en la actualidad? Yo creo que no tanto. Y esto es imperdonable, esto sería imperdonable para cualquier otro luchador. El nieto del Santo, el Santo Junior, claramente está en esta posición por algo que podría considerarse nepotismo. Porque otro luchador no podría estar ahí. Un luchador joven, si se hubiera retirado, ya estuviera terminada su carrera. Esa es la cruel realidad de la cual estaría pasando cualquier otro luchador. Y algo súper importante también con el Santo Junior es que no genera una identidad. No tiene una identidad propia, se siente como la copia de la copia. Y ojo, no es nada contra este luchador, sino simplemente este personaje, este legado, se tenía que haber seguido trabajando. Y no es responsabilidad del Hijo del Santo, porque el Hijo del Santo cumplió con haber hecho su legado y tratar de que sus hijos, porque bueno, también una hija que tiene el Hijo del Santo por ahí quería incursionar en la lucha libre, pero no se decidió, estuvieran ligados al mismo legado, pero decidieron que no querían ser luchadores. Y ahora que se fue su padre, sí quiso regresar, teniendo ya esta responsabilidad, teniendo ya los reflectores a los 30 años, o casi 30 años, si no es que está posiblemente un poco más. Cuando el Hijo del Santo desde muy joven ya tenía esta situación, ya tenía este auge, ya tenía ese cariño del aficionado. Esto es lamentable porque nos habla mucho de que a veces la lucha libre no es de merecimientos, es de quién es tu papá, quién es tu abuelo. Y se entiende, el legado del Hijo del Santo y del Santo es importante, pero si es tan importante para los aficionados, así de importante tuvo que haber sido para el hijo, y no lo fue. Esa es la cruda realidad del Santo Junior. Ahora, que puede mejorar, que puede jalar gente, que puede conectar, que puede hacer una rivalidad importante, claro que lo puede hacer, pero hay otro factor pasando al otro luchador que honestamente va a tirar todo lo que hizo el Santo y todo lo que hizo Blue Demon. Y es aquí cuando entramos, incluso ya entramos en ambiente, para hablar de la antítesis, del antagonista de la figura del Santo. Y hablaremos de Blue Demon. Ustedes saben que Blue Demon, señor, pues prácticamente fue rival durante mucho tiempo del Santo. Fue un luchador que se consideraba, o eso es lo que se dice. A mí no me tocó vivir aquella época, lógicamente, porque pues ya esas personas tienen más de 60 años, 70 quizá, 80, que Blue Demon fue mejor luchísticamente que el Santo, pero el personaje, la fama, la publicidad, el amor, lo tenía el Hijo del Santo, el Santo más bien, ¿no? Y esto lógicamente pues se pasó de cierta manera a los hijos, el Hijo del Santo y Blue Demon Jr. El auge, la fama, en cuestión de qué significa la máscara, quizás sigue siendo más o fue más importante lo que causó el Hijo del Santo que Blue Demon Jr., pero creo que como luchador también Blue Demon Jr. es mejor que el Hijo del Santo. Como tal, esta
rivalidad se transfirió de abuelos a hijos. Y de hijos se tiene que transferir a nietos. Y es aquí cuando entra el problema. Porque acabamos de hablar de que el Santo Junior redebutó en 2025 y está recuperando su carrera en 2026. Y Demon III, sobrino de Blue Demon Jr., porque su hijo no quiso tener el personaje, quiso dedicarse a otra cosa, también por estas épocas está apenas teniendo el auge con este personaje. Blue Demon Jr. lo está potenciando con este personaje. Antes de despedirse, lo está haciendo que lo acompañe, lo está arropando, lo está protegiendo, lo está posicionando, pero apenas se está dando a conocer, apenas está generando el morbo, las miradas, los reflectores, las rivalidades, y apenas está teniendo ahí giras en la República Mexicana. Estaríamos hablando de otro personaje y de una rivalidad que claramente no se puede complementar. Blue Demon III es un luchador que también parece ser que tenía bastante tiempo entrenando, maquilándose esta idea, pero no se había dado. Empieza demasiado tarde. También empieza demasiado tarde. Y al igual que el Santo Junior, ya tiene posición privilegiada. Posición privilegiada por ser el sobrino de Demon Jr., por ser prácticamente nieto de Blue Demon. Y ahora, se dice que es su sobrino, ¿no? Realmente ellos sabrán si lo es o no lo es. Pero está más que claro que entra demasiado tarde a la lucha libre. Sí, está joven, sí, tiene una carrera por delante, pero vaya, luchadores a esta edad, y podemos hablar de varios, como el hijo del vikingo, hasta más jóvenes, Máscara Dorada, Titán, ¿quién más puede recordar? Por ahí podemos hablar de Wagner, el hijo de Wagner. A esta edad ya son ídolos, ya son figuras, ya son relevantes, ya están posicionados. Y Demon y Santo Junior, ¿no? Cuando son las máscaras más importantes del país, cuando tienen el legado más importante de la lucha libre mexicana, cuando tienen el respaldo tan grande de figuras como sus papás, o como sus tíos, o sus abuelos, es inconcebible esta situación con estos luchadores. Súper mega inconcebible. Y el problema de que los dos hayan empezado tan tarde es que la rivalidad está fría. ¿A quién le interesa la rivalidad de estos dos luchadores en la actualidad? ¿A quién le llama la atención? ¿Creen que vayan a llegar a un máscara contra máscara? ¿Cómo van a llegar a esto si nadie sabe de ellos? En las redes sociales no se habla tanto de ellos. En las páginas especializadas de lucha no se habla de ellos. Duro, pero es la realidad. Y es algo que sí se hacía de Demon y del Hijo del Santo, a pesar de ser veteranos. Mínimo cada semana, cada 2 semanas, cada mes, ya exagerando, había noticias de estos luchadores. De estos, casi nada. Y sí, me van a decir a mí o a cualquiera, tienes que investigar si te gusta un luchador. Vaya, de tantos luchadores que hay en la lucha libre mexicana, créanme que ni el Santo Junior ni Demon III protagonizan las noticias más importantes de la lucha libre mexicana. Y es más inconcebible que un grande americano sea más protagonista, no teniendo legado, no siendo un luchador posicionado en la lucha libre mexicana, no teniendo el tío, no teniendo el papá, no teniendo el abuelo, y ya esté posicionado simplemente porque una empresa lo respalda. Así de sencillo. ¿Cómo puede ser posible que alguien, y no tengo nada contra el grande americano, luchadorazo, un buen luchador, gran personaje, sí, show, pero al final de cuentas conecta con el público? Pero vaya, Demon y Santo como personajes son más, sabiéndolos usar, son mucho más. El problema es que no supieron cómo hacerlo, no supieron entrar, no les dieron chance. Y si les dieron chance, no lo aprovecharon. Y esta es una situación compleja para la lucha libre mexicana, señoras y señores, porque
Esto yo lo hago como una relación, como el América y el Chivas. Aquí es el Demon y el Santo, Blue Demon y el Santo. Si estos dos andan mal, la lucha libre mexicana anda mal, porque son los máximos referentes. Ahora, si ni siquiera los toman en cuenta, híjole. Eso yo creo que ya es algo de pensarse con estos dos personajes. Para que otros luchadores hayan sobresalido en estas épocas, cuando eran los luchadores más importantes, los personajes más importantes, es porque algo están haciendo mal. Ahora, también es cierto que parte, y esto sí es culpa tanto del Hijo del Santo como de Blue Demon Jr., parte de que estos personajes hayan surgido tan tarde, de que se haya perdido la relevancia hacia estos juniors, es que estos luchadores se pelearon. Pudo más sus egos, pudo más su pelea, pudo más su orgullo, pudo más la soberbia que ambos tenían como personajes de no aceptar que si no existe uno, tampoco existe el otro, que decidieron ya no mezclarse, no tener una lucha más, olvidarse de la rivalidad. En la gira del Hijo del Santo, el Hijo del Santo no quiso luchar contra Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. quiso tener esa lucha. Hubo un promotor que les pagaba $1,000,000 para hacer una última lucha. No una lucha de apuestas, una última lucha, y no quisieron. Y no quisieron porque el ego estaba demasiado grande. Porque pensaban nada más en los personajes, porque no pensaron en el aficionado, no pensaron ni en el aficionado de sus padres, ni en el aficionado de ellos, ni en el aficionado de las próximas generaciones, porque una rivalidad entre ellos hubiera posicionado a las siguientes generaciones, pero no quisieron. Ahora, las terceras generaciones, ¿qué rivalidad tienen si no se han encontrado nunca? Nunca se han topado, solamente la rivalidad histórica que tienen, pero no tienen absolutamente ninguna relación. Y espero que los juniors entiendan que hay una sinergia entre ambos personajes y que tienen que conectar para lógicamente dar esta rivalidad y sobresalir ambos, y dejar a un lado los egos de los padres y de los abuelos, que tampoco quisieron hacer el duelo de apuestas porque pues, los afectaba como personajes. No se trata de que hagan un duelo de apuestas, porque sabemos todos que ese duelo de apuestas jamás va a llegar. Ni Blue Demon, ni el Hijo del Santo, ni Blue Demon Señor, ni el Santo iban a perder la máscara. Eso significaría una derrota a la lucha libre y a uno de los legados más importantes. Sabemos que Santo Junior y Demon Tercero nunca van a tener un duelo de apuestas, a menos que haya necesidad. Pero sí se necesita la rivalidad. Ellos tienen que saberlo. Para sobresalir como luchadores juniors necesitan la rivalidad. Y claro, tienen rivalidades históricas que se pueden transferir. Demon con los hijos de Wagner, por ahí con los hijos de Elia Park, claro, con Atlantis, bueno, en el caso del Hijo del Santo, con alguien familiar de Fuerza Guerrera, que bueno, pues por ahí está Juve, Yubi, el Jugo, pero lamentablemente tienen que ponerle algo a esta situación, porque si no va hacia el fracaso estos juniors. Y la posición que tienen es porque honestamente ni siquiera por las cualidades luchísticas, que vuelvo a decir, no es una crítica a las cualidades luchísticas, porque creo que son luchadores que cumplen, pero hay mejores luchadores en la actualidad que merecerían esos lugares y que no los pueden tener porque estos ya transfirieron o fueron transferidos con ese legado y con esa posición. Es como si el jefe de una empresa deja a su hijo que no sabe nada, o que más bien no ha hecho ningún esfuerzo para ser el líder de la empresa, y alguien que se ha estado matando durante 10 años durante la empresa o trabajando para la empresa, pues sigue en el mismo puesto y le quita un puesto a alguien que podría llegar ahí. Quizá no como jefe, pero alguien que pueda mover los tejes y manejes. Y esta es la situación lamentable de estos dos juniors. Es un hecho que tanto el Santo Junior como Demon pues, se han metido ni en controversias, ni en polémicas, ni nada de esto. Y posiblemente este video genere polémica. Pero es un hecho de que hasta deberían de entrar en polémicas, deberían de entrar en algo
deberían de generar ruido. Porque no están generando el ruido que se necesita, y eso todos lo sabemos, señoras y señores. No están generando absolutamente nada. Y lo más alarmante de esto es de que ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo van a empezar? En 10 años la gente va a tener otros ídolos, y sobre todo estos luchadores ya no son tan jóvenes. Ya no son tan jóvenes para esperar 10 o 15 años en lo que se calientan rivalidades o ese tipo de cosas. Y hoy en día, como están las empresas AAA y Consejo, que es cada vez más complejo entrar, que las empresas ya no necesitan de estos luchadores tan importantes como era en el pasado, porque también el Consejo en algún momento, AAA, necesitó de estos luchadores porque sabían lo que generaban estos dentro de la empresa, en taquilla, en fama, en mercadotecnia, en lo que quieran. Pero hoy en día cada empresa tiene sus ídolos, cada empresa está fabricando su talento, y hoy cada vez es menos indispensable tener figuras de este nivel. Y sí, en el circuito independiente siempre van a tener gente, siempre van a jalar, y siempre va a ser llamativo ver a un personaje así. Pero ¿cuándo va a ser el momento en que veamos que la gente va a ver al Santo Junior, no al heredero del legado del Santo, no al heredero del legado de Blue Demon, sino verlos porque nos gusta? Y sí tendrá gente, pero realmente no creo que sea tanta, ¿no? Lamentablemente esta es la situación de ambos luchadores, y esperemos que vayan en un camino un poco mejor, porque la realidad es de que la lucha libre necesita estos personajes, y sería muy lamentable que se perdieran. Muy, muy lamentable que se perdieran. Pero ahora pasaremos a otro caso sumamente interesante, porque sin duda es un caso raro, un caso extraño, un caso que yo creo que podemos analizar desde distintos puntos, pero mucha gente siente que le robaron, ¿no? Que le robaron el nombre, que fue una injusticia, y sobre todo que este luchador se merecía tener este personaje. Y estamos hablando de Caris la Momia Jr., que todos sabemos que iba a tener el personaje de la Parca Jr. Su papá, Jesús Escobosa, la segunda Parca, un luchador que de cierta manera fue muy criticado por su estilo, era muy cómico, muy espontáneo. La realidad es que con este personaje quizá no mostró sus mejores cualidades luchísticas, porque con Caris la Momia sí lo hizo. Se lesionó demasiado. En muchas épocas se vio limitado de acuerdo al talento que traía AAA, pero eso no le quitó que la gente lo amara, que los niños conectaran, que jalara mucha gente, que fueran a verlo a las arenas, que hubiera mucha taquilla y buena taquilla, que los promotores quisieran contratarlo y que marcara una época, porque yo creo que todos los que los vieron recuerdan a la Parca. Y aquellos que vivieron esa época, aunque no eran fans de la lucha libre, sabían quién era la Parca. Si tú le preguntas a cualquier persona de la calle, arriba quizá de 30 años, sabe más bien quién es la Parca, y qué hacía, ¿no? Cómo bailaba, qué canción traía, que era la de Michael Jackson, y este tipo de cosas, ¿no? Va a sonar lamentable lo que voy a decir, pero este personaje de la Parca es conocido en general por todo México, por todo aficionado dentro y fuera de la lucha libre, por este luchador, Jesús Escobosa. Suena lamentable porque para mí fue mucho mejor Elia Park como luchador. Él metió todo ese carisma, todo eso del baile lo metió Elia Park, lo hemos tocado en varios videos. Pero la Parca reconocida en México, lamentablemente para don Linkin Park, es la Parca Chuy, la segunda versión. Nos guste o no nos guste, aunque fuera mejor luchador, don Elia Park. No con esto se le va a quitar el mérito a la Parca Chuy, Parca AAA, porque todo lo que hizo lo hizo bien, incluso hasta sus últimos años de luchador. La realidad es que siempre se entregó al máximo, a pesar de que ya no tenía ese rendimiento que quizá tuvo cuando era joven. Sin embargo, pues siempre se esperó que su hijo fuera el continuador. Ya la había presentado en AAA, ya estaba como un luchador que potencialmente iba a seguir este legado, ¿no? Sin embargo, AAA sí lo reclutó. Obviamente hicieron algo extraño con él y eso no lo entiendo. Lo metieron en este proyecto en Cancún para los turistas llamado Luchatitlán, creo que así se llamaba.
tuvo un personaje alterno que se llamaba Silverson, que él ha dicho que le encantaba ese personaje. Y de ahí se pensaba que iba a tener el personaje de La Parka Jr. Alternamente trabajaba, cuando tenía este personaje de Silverson y estaba en esto del Luchatitlán, luchaba como Caris la Momia Jr., pero se pensaba que iba a tener este personaje de La Parka porque estaba más que cantado. De hecho, hasta él decía que su padre quería que fuera La Parka Jr. Sin embargo, AAA no lo aprovechó. No quiso aprovecharlo, no quiso potenciarlo. Sí formaba parte de AAA, luchaba con luchadores de AAA. Nunca quiso dar el paso. También hay que decirlo que él andaba súper indeciso, decía que sí, luego decía que no, decía que no, que quería seguir el paso de su papá, que lo valoraba, que respetaba el personaje de su papá, pero luego decía que no, que su papá era su papá, que realmente él no quería tener ese personaje, que quería crear lo suyo. Luego se descubrió que él quería estar en el consejo. Parece ser que hasta eso le perjudicó con AAA. AAA literal le dio una patada, ya saben dónde. Le dio el personaje a otro luchador que fue Brazo de Oro Jr. Y él después, de cierta manera, se quejó, dando a entender de que pues el personaje él lo quería o era para él o algo así. Porque realmente ha sido un poco extraño todas las declaraciones que ha dado. Pero aún así, este luchador se mantuvo dentro de la lucha libre mexicana. Creo que aunque no tuvo el personaje de La Parka Jr., se sabe quién es el hijo de La Parka. Y con Caris la Momia Jr. lo ha hecho bien. Hay que decir que quizá no es ese luchador que digamos el mejor luchador del mundo, va a ser la próxima estrella a nivel mundial. No, pero creo que es un luchador que sabe lo que significa la lucha libre y sabe lo que significa un personaje bien llevado. Tiene un carisma diferente a su papá. Creo que tiene que conectar más con su propia personalidad, pero lo que yo he visto es agradable. Y es un luchador que también trata de llevar los medios, trata de estar ahí presente, aunque trata de no meterse en controversias, aunque irónicamente se ha metido, como aquella vez que se peleó en un ring porque con otros luchadores ahí tuvieron un altercado, o a veces este tipo de declaraciones que no se entienden, ¿no? Y que van a decir, o puede decir él que en este episodio o en este podcast no pudimos interpretar sus declaraciones, pero es que vayan a verlas. La realidad es de que a veces dice, o a veces ha dicho que quería el personaje y otras veces que no era lo suyo. Obviamente ahí había una inestabilidad, ¿no? No sabemos por qué, pero es un hecho que este luchador, parte de que se le estén abriendo puertas, pues lógicamente es por su padre, ¿no? O sea, creo que es entendible que es parte de. De hecho, recientemente una de las hijas de La Parka, ya ven que tuvo 13 hijos. Sí, La Parka sí tenía tele y lo veíamos por tele nosotros, pero él aprovechaba y muy bien, cada quien hace lo que quiera de su vida, pero tenía 13 hijos y una hija de él, pues apenas se descubrió que tenía un personaje que estaba dentro de la lucha libre y que ella lo dijo textualmente que no quería que se descubriera exactamente por eso, porque sabe de manera consciente y un tanto inconsciente que saber la gente que es, o los promotores o los luchadores, que es hija de La Parka, pues sí te puede meter presión, te puede generar críticas comparativas, pero también a su vez te puede generar que te ayude algo. O sea, no vamos a andarnos con cosas, ¿no? O sea, sí te puede generar el efecto contrario de que alguien te quiera jalar por ser el hijo de, aunque ellos no lo busquen. Y este creo que es el caso que le pasó a Caris la Momia Jr. En esta cuestión, quizá, a diferencia de Demon y de Santo Jr., que van a decir, oye, tú le estás tirando mucho a ellos, no, pero hay que ponerlo así. Creo que la diferencia es de que Caris la Momia Jr., desde cierto momento, cuando era joven, supo que quería ser luchador, aunque ya más adulto tuvo esa confusión, pero a pesar de eso, no lo dejó. Y creo que eso se tiene que valorar. No lo dejó, sí tuvo sus confusiones y es válido, pero no lo dejó. Y siguió continuando con un personaje de su padre, pero no como tal el personaje principal, ¿no? Y la realidad es que Caris podría tener una mejor carrera, podría hacer las cosas mejor, podría tener más foco. Está entrenando, quiere llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre, lo ha dicho abiertamente. Creo que podría llegar en algún punto, pero también si él quisiera,
podría estar protagonizando cosas más importantes, rivalidades más importantes y tener cosas más importantes, logros, luchas de apuesta, lo que sea. Creo que se la ha querido llevar leve por lo que se ve y no está aprovechando del todo, irónicamente, lo que le dejó su papá. Cosa que el Santo Junior y Demon sí. Es un hecho que hasta en el futuro se van a topar. Se van a topar porque es inevitable que en el circuito independiente, si no es que ya se toparon, o en alguna empresa grande tengan algún encuentro o incluso hasta una rivalidad, porque son las nuevas generaciones, esa es la realidad. Pero hoy en día es irónico que se conozca más a Caris la Momia Jr. cuando el legado, con todo respeto para Caris la Momia y todo respeto para la Parca, no tiene el legado la Parca que tiene el legado ni el Hijo del Santo ni Blue Demon Jr. Con esto no quiere decir que su legado sea menos, que no valga, que no es importante. Es importante, lo fue, va a quedar en la memoria lo que hizo la Parca, siempre va a ser reconocido, marcó infancias, pero nunca va a llegar a ese nivel de legado, ¿no? O sea, no es que sea menos, simplemente el nivel de figura que tienen estos dos es abismal. Y aún así, sin tener ese nivel de legado, sin tener tampoco tanto apoyo de su padre, porque lamentablemente pues falleció cuando él estaba iniciando ya un poquito más en la lucha libre, aún así, este luchador, se habla más de él, tiene más foco, tiene más relevancia que estos dos personajes, y me atrevería a decir que incluso que hasta Canek Jr., que tiene más tiempo en la lucha libre mexicana. La realidad es que estos luchadores podrían hacer más cosas. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando hablamos de luchadores juniors, hablamos de que ellos tienen, o se tiene esta idea, ellos tienen que lograr sustentar el legado de sus antecesores y sobre todo tener lo que se necesita para hacerlo, ser buenos luchadores y tener un buen personaje y tener el amor de los aficionados o el odio en caso de que fueran rudos. Pero lamentablemente la mayoría de luchadores juniors en la actualidad, en estas épocas, empiezan muy tarde. Ya cuando realmente se posicionan, están en una edad donde sus padres ya eran íconos, ya eran ídolos. Y eso es lo lamentable. Por ejemplo, el caso del hijo de Wagner. El hijo de Wagner se tuvo que ir a Japón porque en México no se le estaban dando oportunidades, porque no estaba teniendo ni campeonatos ni rivalidades que llamaran la atención. Esa es la realidad. Se fue a Japón, fue campeón nacional, fue campeón mundial de Noah y regresó como una estrella. Pero esto ya lo hizo a los 30 y tantos años, cuando a esa edad Wagner Jr. ya era Wagner Jr. Ya era, o sea, ya no se hablaba de ser el hijo de Dr. Wagner Jr., ya era Wagner Jr. Ahora ya se habla, después de esto, que el hijo de Wagner ya tiene su carrera aparte de Dr. Wagner Jr., porque hasta antes de eso era el hijo de Dr. Wagner Jr. No lo estoy diciendo literal, sino se entendía que era el hijo de, vivía a la sombra de, y ahora ya está haciendo las cosas aparte. Galeno está haciendo exactamente lo mismo, ya se está quitando de la sombra de su papá. Y esto es lo que nos hace pasar a dos luchadores más. Y sí, se tiene que hacer la comparativa con estos dos últimos que mencioné, los hijos de Wagner, porque estos casos, híjole, sí es doloroso en el caso de estos dos luchadores, porque para mí son muy buenos dentro del ring. Su papá para mí es un ícono, es una leyenda. Ahí como que me trabé en esto de ícono, pero sí es un ícono, es una leyenda. Y es un luchador que hizo su legado solo, que a diferencia de los demás luchadores, yo creo que se asemeja más su carrera un poquito, incluso más a la de Canek. Es un luchador que ha logrado ser esa estrella sin que realmente tuviera las condiciones para poder serlo. Y estoy hablando de Don Linkin Park, Don Elia Park. Todos saben la historia de Elia Park. Tuvo varios personajes. No la rompió hasta que Antonio Peña le dio chance de estar en AAA. Le dio el personaje de la Parca. Se hizo famoso como Rudo.
fue tanto lo que le metió carisma, baile, la musiquita de Michael Jackson y todo eso que conectó con la gente lo amó, se tuvo que hacer técnico, tuvo rivalidades importantes, yo creo que la más importante con Pierrot Jr., le quitó la máscara, se fue a Estados Unidos, tuvo peleas con AAA por el nombre, lo que quieran. Pero cuando regresó a México, él regresó como una estrella, como un ídolo, y a pesar de que la gente, como lo dijimos anteriormente, no lo reconocía como La Parca, porque pues, en esas épocas, hay que ser honestos, no se diferenciaba si alguien cambiaba de personaje, si era otro luchador el que tenía la máscara, no se sabía, la tecnología no nos daba para eso, ni tampoco teníamos tele de cable todos. Pues cuando él regresó, aunque él dijera que era La Parca, la gente no le creía, o la gente decía, ah chinga, pues yo según conocía que La Parca era y era el de AAA, ¿no? La Parca Chuy. Pero a pesar de eso se logró posicionar y se hizo súper mega famoso y fue al Consejo y fue a AAA y protagonizó Aniversario y Triple Manía y fue a empresas como MLW y tuvo rivalidades contra luchadores súper mega importantes como Rush, como Sabu, como Wagner, como el Hijo del Santo. Vaya, lo que hizo Elia Park fue algo de otro mundo, un luchador que realmente había perdido la tapa anteriormente de ser La Parca a ser un luchador que hoy en día es súper mega respetado, pero ahora que ha tenido sus continuadores, sus hijos, el hijo de Elia Park y Elia Park Jr., excelentes luchadores para mí, dos de los juniors que más potencial tienen, que para mí yo creo que hace algunos años estaban para llegar a cualquier empresa grande. Creo que se ha estancado un poco su carrera y duele un poco decirlo porque yo creo que el Don Elia Park no lo quiere ver así y yo sé que no lo ve así, pero lamentablemente eclipsa la carrera de sus hijos, eclipsa la carrera de Elia Park Jr. y del hijo de Elia Park. ¿Por qué? Porque independientemente que en un inicio se criticaba mucho esta parte de que Elia Park los llevaba a todos lados, incluso hubieron rumores, yo así lo pongo, de que daba más barato si iban los tres para los promotores, de que daba paquetes, así como los de Cars Jr. Pero esto obviamente Don Elia Park lo hacía porque pues, quería trabajar con sus hijos, los quería ayudar, los quería posicionar. Posteriormente ya dejó que ellos agarraran fechas individuales o en equipo, ya no trabajaban tanto con él. Pero la realidad es que cuando tú piensas en Elia Park, vamos a ser honestos, no piensas en primera instancia ni en Elia Park Jr. ni en el hijo de Elia Park. Y aquí sí, en un inicio podría creerse que hubo una cierta clase de nepotismo porque los ayudaba a posicionarse, si así lo queremos ver. Pero ellos nunca se han valido de su padre para estar en una empresa grande o para protagonizar o para estar en el foco. De hecho, siempre lo dicen. Mi papá es mi papá, nuestra carrera es nuestra carrera. Saben la leyenda que es su papá o la leyenda en la que se va a convertir. Para mí es una leyenda, perdónenme, pero lo es. Y tratan de separarlo. Y son de estos casos que son poco entendibles porque estos luchadores sí han tenido rivalidades muy importantes, han ganado campeonatos, han estado en empresas como MLW, pero falta algo, se siente como que les falta algo y el nivel luchístico es, o sea, no se debe criticar porque son muy buenos luchadores, pero falta algo, ese nivel que quizá Elia Park tenía por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, que su nombre ya te daba algo, o sea, ya sabías que era un luchador importante. Y de Elia Park y de Elia Park Jr., del hijo de Elia Park, lamentablemente sí se sienten todavía como los hijos de. Y esto es porque Elia Park, se va a escuchar bien feo lo que voy a decir y espero no lo tome a mal don Elia Park, pero Elia Park les ha hecho un poco de mal al no retirarse. Yo no estoy diciendo que se debe de retirar. Para mí que Elia Park luche 50 años más. Es un luchador que a mí me encanta. No una cuestión así de hombre a hombre, sino me encanta cómo lucha, me encanta su personaje, me encanta su carrera, pero los está opacando, los está haciendo que no brillen. Y esto fue algo que quizá iba a sonar un poco mal, pero quizá Wagner Jr. lo supo hacer un poco mejor.
Porque la cuestión de Wagner Jr., cuando pierde la máscara, en el momento que pierde la máscara Wagner Jr., sus hijos comienzan a tener mucho más relevancia. Yo no sé si esto estuvo planeado, yo no sé si realmente esto salió fortuitamente, lo de Wagner Jr. con sus hijos, hijo de Wagner y Galeno del Mal, yo no lo sé, pero es un hecho que desde que perdió la máscara empezamos a ver a sus hijos. Y en esta cuestión no estoy diciendo que Elia Parr se tiene que retirar ya, o que tiene que perder la máscara ya, pero sí tiene que empezar a hacerse tantito al lado, porque hoy en día estas generaciones tienen que hablar más de Elia Parr Jr. y del hijo de Elia Parr. ¿Por qué? Porque lamentablemente Elia Parr lo ha dicho, no es algo que yo esté inventando, él tarde o temprano se va a retirar. Y los que siguen son ellos. Son ellos. Y se tiene que hablar de ellos. Hoy en día cuando piensas en el nombre de Elia Parr, lo vuelvo a repetir, piensas en don Elia Parr. No piensas en el hijo de Elia Parr, no piensas en Elia Parr Jr. Y no es, vuelvo a repetir, y quiero sonar reiteradamente en esto, no es porque sean malos luchadores, simplemente porque el nombre es de él. Cosa que no sucede con otros luchadores. Con otros luchadores juniors, hoy en día, por ejemplo, Psycho, sabemos quién es Psycho, o sea, realmente no relacionábamos que era el hijo de Super Porky, pero ya tenía su nombre. Hoy en día, Alberto el Patrón, por todo lo que ha hecho su carrera, bien o mal, como la ha llevado, las empresas grandes donde ha estado, sabemos quién es Alberto el Patrón y está alejado de Dos Caras. Y esto es lo que tienen que hacer los juniors a veces. Es muy difícil, muy complicado. Y solamente ellos que son luchadores sabrán cómo despegarse, sabrán cómo quitar esa, híjole, ¿cómo se puede llamar? Esa dependencia. Pero tarde o temprano tiene que suceder, porque irónicamente el hacer un bien les está provocando un mal. En este caso son de estas situaciones que sí deberían de aprovechar más, por lo menos para empezar a llamar más la atención y empezar a hacer un lado el nombre de su papá, basado quizá en el nombre, irónicamente. Es decir, sí, a través de esto que les está generando su papá, el reflector, de manera indirecta, sacarle más provecho. No estoy diciendo que aprovechar el nepotismo, pero si ya tuviste más constancia, a diferencia de otros luchadores que han sido inconstantes y que sí lo están aprovechando, aunque sean no tan buenos luchadores, ustedes que sí deberían de hacerlo. Aunque obviamente esto no es un consejo, ellos saben más que yo, eso que quede bien claro. Pero lamentablemente sí está pasando algo con los juniors, porque no puede ser posible en general que sigamos hablando de los padres. No puede ser posible que los padres ya estén arriba de 50 y 60 años y sigamos hablando de las leyendas que son, de los íconos que son, de las figuras que son y de lo que nos siguen generando hoy en la lucha libre, y que los hijos, lamentablemente, a pesar de ser buenos luchadores, la mayoría de ellos, o tener un gran personaje, no se hable tanto. Creo que tiene que existir una autocrítica por parte de estas leyendas y por parte también de estos luchadores jóvenes. Porque si bien nosotros que estamos arriba de 30, 40 años, 50 o 60, seguimos reconociendo a estos luchadores y reconocemos a los hijos, las nuevas generaciones muchas veces no saben estas historias, ni saben el legado, ni la transferencia del legado. Empiezan a ver la lucha libre a cierta edad y empiezan a identificar los personajes. Pero si tú no tienes esa chance de poder brillar porque el nombre de tu padre sigue siendo el más relevante, ese es un gran problema. Y creo que eso es una de las situaciones por las cuales no podemos encontrar tantos juniors que hayan superado a sus padres. Y esto es algo que irónicamente las generaciones anteriores a ellos sí supieron hacer. Se retiraron en el momento que se tenían que retirar. Dejaron el legado al nombre de sus hijos cuando lo tenían que dejar. Esa es la situación. Yo no estoy diciendo que se tengan que retirar ya, pero creo que sí tienen que encontrar el momento adecuado antes de que sean luchadores que sean mucho más mayores o que ya esté pasando su momento. Pero esta es la situación, señoras y señores, en este pequeño podcast que hemos hablado, un poco extremo, un poco largo. Obviamente no pretendemos tener la razón aquí, simplemente damos un punto de vista sobre este tipo de situaciones. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, déjame saber qué opinas sobre estos temas y espero que ningún luchador se vaya a ofender, porque al final de cuentas cada opinión es subjetiva y es una opinión objetiva dentro de esta subjetividad. Espero que se entienda. Pero ustedes déjenme en la caja de comentarios qué opinan
y platíquenme qué creen de los juniors y si realmente todo esto que hablamos el día de hoy sí está afectando a la lucha libre y por qué algunos sí están utilizando pues esa especie de nepotismo para sobresalir y aquellos que quizá deberían de utilizarlo de una buena forma, aunque sea difícil saberlo o más bien difícil concebirlo, pues no lo hacen. Una ironía, ¿no? En la lucha libre. Pero bueno, amigos, esto fue todo en este podcast. Espero que les guste el formato, espero que vean la mayoría. Aquí decir algunas cosas que estamos hablando de la lucha libre y espero que sigan viendo este canal, que tratamos de meter nuevas cosas y hacer cosas completamente diferentes a otros canales, porque, pues bueno, a mí me gusta la lucha libre y quiero hablar de lucha libre. Así que espero que les guste y sin más, yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Adiós.